Muy buenos días a todos y todas. Es un placer saludarles esta mañana y en nombre de la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette Rivero, saludar a todas las personas que nos acompañan y dar la bienvenida a la sesión de presentación de la iniciativa Multiactor para promover la perspectiva de género en Colombia, a través de la creación del grupo temático Género, Empresas y Derechos Humanos. Me gustaría iniciar este panel en primer lugar señalando quiénes van a ser nuestras panelistas. En primer lugar tendremos a Diana Parra, subsecretaria de Políticas de Igualdad, Secretaría de la Mujer de Bogotá, María Adelaida Palacio, subdirectora de la Corporación Cisma Mujer, Natalie Sarmiento, directora de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz. Quisiera también recordar que las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible y los escenarios cambiantes que enfrenta la región evidencian la urgente necesidad de dar un paso decisivo hacia modelos de desarrollo que incluyan la igualdad de género y la autonomía de las mujeres como eje central. En este sentido, la CEPAL invita a los países de la región que hacen grandes esfuerzos por avanzar en la recuperación económica como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19 a desarrollar un mayor compromiso orientado a cerrar las brechas que en materia de género existen. Antes de dar paso a nuestro panel, me gustaría presentar el grupo de trabajo de género, empresas y derechos humanos a través del siguiente video. Si pudiésemos proyectarlo, por favor. La equidad de género es un derecho fundamental y a pesar del progreso en años recientes, todavía las mujeres y niñas en el mundo ven constantemente afectados sus derechos. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres, están subrepresentadas en puestos de liderazgo y tienen una responsabilidad desproporcionada de trabajo no remunerado, que impacta negativamente su desarrollo profesional y bienestar personal. Las inequidades de género empeoraron con la pandemia del COVID-19. Según el Foro Económico Mundial, a 2020 se requerían 99.5 años para alcanzar la igualdad de género y 257 años para lograr la igualdad económica en el mundo. Con la crisis sanitaria, el foro estimó en su último reporte global de brechas de género que ahora se necesitarán 136 años para alcanzar la igualdad de género y 268 años para lograr la igualdad económica en el mundo. Colombia no es ajena a esta realidad. En 2021 y frente al empoderamiento económico de las mujeres, el país se ubicó en el puesto 60 entre 156 países. A su vez, el ranking PAR indica que solo 26% de las empresas colombianas tiene a una mujer como máxima autoridad y apenas el 37% de las empresas tiene una política de igualdad de género. Por ello, los estados y las empresas están llamados a actuar decididamente para eliminar las inequidades de género en el contexto de las actividades económicas. Para orientar sus actuaciones, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU lanzó en 2019 las directrices de género para los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que propone un marco de género en 3 etapas. 1. Evaluación reactiva de género. 2. Medidas transformadoras de género. Y 3. Reparaciones transformadoras de género. Inspirados en las directrices y con el impulso del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos conformaron en abril de 2021 un grupo multiactor único y sin precedentes en Colombia, el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos. Este grupo es una iniciativa que responde a la necesidad de promover la equidad de género en las actividades empresariales en consonancia con los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y demás estándares nacionales e internacionales.
Su objetivo es promover el enfoque de género en el marco de la conducta empresarial responsable, como estrategia para responder a las desigualdades de género en el ámbito empresarial, a partir de acciones encaminadas a la equidad y acciones dirigidas a la transformación de prácticas y representaciones discriminatorias de género y población LGBTI. El grupo está compuesto por 26 integrantes, entre entidades estatales, gremios empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y academia, organizaciones internacionales y organismos de cooperación internacional. Desde abril, este grupo ha sesionado mensualmente, logrando así establecer un plan de trabajo, su esquema de funcionamiento y habilitar el intercambio de aprendizaje de experiencias entre sus integrantes. Es así como el grupo temático de género, empresas y derechos humanos se viene posicionando como un mecanismo colaborativo e idóneo para promover, impulsar y liderar la materialización del enfoque de género en las actividades empresariales en Colombia. Muchas gracias a todos y todas. Para la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este tema de los asuntos de género es una prioridad. Y de manera que encontramos muy motivante encontrar a tantos y tantas aliadas y aliados que quieran generar cambios y transformaciones en esta materia. No solo es ideal, sino desafiante la diversidad de organizaciones que se comprometieron con esta iniciativa, con querer ver una realidad que pasa muchas veces inadvertida a nuestros ojos y es la inequidad de género. Por eso me gustaría preguntarles a las panelistas ¿por qué es una prioridad para sus organizaciones transformar las inequidades de género en el ámbito empresarial y cómo vienen avanzando en este propósito? Quizá nos pueden contar cuáles cifras, contar en cifras cuál es el balance que tienen al respecto. Quisiera darle la palabra a Diana Parra, si ya se nos unió. Hola, querida, ¿cómo vas? Hola, Un gusto. ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, corriendo. Qué pena, algo de tráfico esta mañana, pero bueno, aquí ya estamos preparadas, listas y con todo el entusiasmo para que conversemos, por supuesto. Magnífico, un placer tenerte aquí. Por favor, adelante. Bueno, yo les quiero contar, en principio. Creo que tenemos un problema de audio. Diana, te estábamos escuchando perfectamente. Listo, perfecto. No, yo les quería decir que para la Secretaría Distrital de la Mujer, por supuesto, es un placer poder estar en este conversatorio, en este foro. Decirles también que, por supuesto, todo el tema de empleabilidad y sobre todo después de este meteorito llamado COVID que nos cayó en el mundo y, por supuesto, también en Bogotá, el tema de la reactivación económica, de la generación de ingresos, de la empleabilidad y sobre todo la empleabilidad de las mujeres es uno de los elementos más importantes. Yo siempre he dicho, digamos, que desde la Administración Distrital de Bogotá fuimos un poco visionarias cuando se estaba armando el plan de desarrollo de Bogotá. La Secretaría Distrital de la Mujer pensó precisamente en la necesidad de contar con una estrategia, con acciones concretas que nos permitieran transversalizar el enfoque de género en los diferentes sectores que son quienes finalmente dan empleo y generan ingresos en la ciudad. En ese sentido, contarles entonces que todas las acciones que nosotras estamos realizando se alinean con los ODS de la Agenda 2030. Nosotras como Secretaría de la Mujer tenemos la misión de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de mujeres y equidad de género. Y por supuesto, como les decía, la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres de género y un enfoque muy propio, digamos, muy colombiano, que es el enfoque diferencial que está muy ligado a temas sobre todo poblacionales. En temas de cifras, que es la pregunta básica, digamos, con la que inicio, contarles que en Bogotá se tuvo una pérdida de empleo excesivo, más de 72.000, digamos, mujeres perdieron empleo entre 2019 y 2020, y el 50% de la pérdida de empleo se concentra en sectores de cuidado y su caída fue la mayor
¿no? En estos sectores tuvimos una caída del 38%, que desafortunadamente aún no se recupera, y esto creo que tiene que ver mucho también, digamos, como con esta reactivación económica que está muy pegada a sectores masculinizados, como por ejemplo la infraestructura. Lo otro es contarles que los micronegocios de mujeres, como alternativas a no tener empleo, de estos el 36% se concentraron en actividades de bajo valor agregado y decrecieron en un 6,1%, mientras que los de los hombres aumentaron en un 0,35%. Y finalmente, decirles que como consecuencia precisamente de la pandemia y sus efectos, pues esta aumentó los niveles de pobreza en Colombia, en hogares con jefatura femenina, que teníamos, digamos, 46,7%, y eso, digamos, significa 8,5% más que en el 2019, y por supuesto, digamos, si lo examinamos en relación a los índices de lo que pasa también con la población masculina, pues efectivamente las mujeres, digamos, estamos mucho más por encima en este sentido. Entonces, pues desafortunadamente, y es un hecho, y los datos lo dicen, y la experiencia lo dice, la pandemia y toda la crisis económica que hemos venido sufriendo a partir de la misma, no solamente desequilibró la cancha, digamos que ya estaba desequilibrada, sino que profundizó esa desigualdad. Y un poco lo que nos toca y nos corresponde en este momento precisamente es llegar al menos a tratar de igualarla para de nuevo, o sea, cuando digo igualarla es ponerla casi que a los mismos niveles que estábamos antes de la pandemia, para luego sí volver con acciones afirmativas muy concretas a tratar de disminuir esa brecha de género que es tan estructural y que es tan permanente y constantemente. Muchísimas gracias, Diana, por esa intervención. Efectivamente, como lo ha dicho la CEPAL y también múltiples organizaciones alrededor del mundo, el peso de la pandemia ha sido muchísimo mayor y ha recaído sobremanera sobre los hombros de las mujeres. Quisiera ahora darle la palabra a María Adelaida Palacio, subdirectora de la Corporación Cisma Mujer. Adelaida, por favor, adelante. Un placer verte y un placer tenerte con nosotros. Montserrat, muchas gracias por esta invitación para hablar de este espacio tan importante donde se debaten temas tan importantes para el futuro de las mujeres y las niñas. Yo creo que en relación con tu pregunta de por qué es importante poner este tema sobre la mesa, creo que este es un ejercicio que desde la sociedad civil y concretamente desde las organizaciones que representamos a mujeres y niñas hemos venido insistiendo. Hay una necesidad, en principio, de visibilizar lo que le pasa a las mujeres, sus necesidades específicas, sus requerimientos específicos. Y creo que llegamos a un punto en el que la sociedad dijo, listo, vamos a salir del espacio de lo íntimo, que es donde pasan las violencias contra las mujeres, y vamos a llevarlo a lo público. Y las mujeres van a salir a trabajar y las mujeres van a participar. Pero en últimas lo que nos damos cuenta es que todavía hay muchísimos pendientes en el espacio de lo público. No podemos hablar de una sociedad democrática, de una sociedad justa, de una sociedad que tenga el concepto de dignidad humana integrado si no tenemos en cuenta lo que le pasa a las mujeres en estos escenarios y si no tenemos en cuenta que incluso en los espacios públicos en donde creemos que hay avance en torno a los derechos de las mujeres, todavía hay muchos pendientes. Yo creo que hablar de derechos de las mujeres en los entornos empresariales es una necesidad. Todavía seguimos reproduciendo estas relaciones desiguales y de poder en los entornos laborales. Yo creo que una muestra de esto claramente es el hecho de que las mujeres todavía siguen accediendo a empleos altamente feminizados, que se ponen en riesgo con facilidad, y que la pandemia nos demostró, por ejemplo, que siendo las mujeres la primera línea de atención a la emergencia porque la productividad se colapsó con el cuidado y para sobrevivir prácticamente había que volver a nuestros entornos y cuidar, pues las primeras que estuvieron recargadas de trabajo de cuidado fueron las mujeres, pero también fueron las primeras en salir de la esfera laboral. Es decir, que en la medida que nuestras labores aumentaron, la oferta laboral para ellas se redujo. Y esto nos muestra que teníamos una deuda, no estábamos preparados y preparadas para enfrentar las necesidades específicas de las mujeres, para reconocerlas en el espacio empresarial. Y creo que
que en últimas esto nos llega con una gran oportunidad, y es: finalmente, si queremos hablar de las mujeres, tenemos que investigar, tenemos que producir teóricamente, tenemos que escuchar a las mujeres y a las organizaciones. Y por eso creo que hoy está muy vigente el hecho de que nos encontremos aquí para el lanzamiento del grupo, para presentarlo y para mostrar a todos estos actores que están interesados en finalmente discutir de manera profunda sobre las necesidades de las mujeres en los ámbitos empresariales. Nosotros, por ejemplo, hemos venido insistiendo y produciendo conocimiento en torno a lo que ha implicado la emergencia sanitaria para las mujeres y concretamente para aquellas que pertenecen a sectores altamente feminizados. Y creo que también hemos intentado transmitir un mensaje de qué importante es invertir en las mujeres, que no debe verse como una carga en los sectores empresariales, como, bueno, ya celebramos el Día de la Mujer, ya ponemos algunos aspectos relacionados con mensajes motivacionales. No, es más, hay que tener un compromiso, pasar a la realidad, y es una inversión más que una carga que sin duda está encaminada a transformar las realidades que habitamos hoy, sobre todo en países como Colombia. Gracias, Adelaida. La verdad, muy buenos puntos y particularmente en esta idea de las ventajas de invertir en las mujeres. Más adelante en el próximo segmento hablaremos ya de acciones específicas y también de cómo convencer al sector empresarial de los beneficios para de incorporar mujeres en las empresas. Yo quisiera ahora darle la palabra a nuestra próxima panelista, Natalie Sarmiento, directora de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz. Hola Natalie, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un placer tenerte en este espacio. Bueno, un saludo muy especial, Montserrat, también a Diana, María Adelaida, gracias por invitarme a estar en este espacio. Y bueno, frente a la pregunta que nos realizas, yo diría que para una organización como la Fundación Ideas para la Paz, transformar estas inequidades de género en el ámbito empresarial es una prioridad, porque tenemos el pleno y total convencimiento que nuestro país no podrá superar la violencia, transformar las condiciones estructurales que han alimentado el conflicto y que incluyen la desigualdad, la exclusión, la pobreza, entre otros, si persisten los niveles y formas de inequidad de género que seguimos observando actualmente. Sabemos que estas inequidades están presentes y que permean a toda la sociedad, que se expresan en distintos ámbitos, y sin duda vemos en el sector empresarial un potencial de jalonar y liderar cambios que pueden irradiarse o complementar esfuerzos sociales más amplios para concientizar, visibilizar y actuar, es decir, romper esa indiferencia o esa normalización frente a las inequidades de género que vivimos, ¿no? Además es importante, y quizás en la línea que estaba empezando a sugerir María Adelaida, que el sector empresarial vea, ¿no? Este es un sector cuya naturaleza lo hace orientar sus metas hacia el desarrollo, vea y apropie la idea de que la viabilidad y la estabilidad económica está profundamente permeada por qué tanto se logran superar estas inequidades de género, ¿no? Yo destacaría además que en este contexto de pandemia, desde la Fundación unimos esfuerzos precisamente con la Corporación Sisma Mujer aquí presente, con el Fondo CERALC, para analizar, concientizar y movilizar al sector empresarial, al Estado y a las mujeres frente a los impactos desproporcionados que tuvo la pandemia sobre nosotras en el mundo del trabajo, ¿no? Recordemos que la brecha de ocupación anual en el 2020 fue de 23.5 puntos entre hombres y mujeres, y además en Colombia, pese a que las mujeres somos el 51% de la población en edad de trabajar, antes de la pandemia éramos el 41% de la población ocupada y después pasamos a ser el 39.3%, ¿no? Entonces, en nuestra iniciativa nos encontramos con datos e historias realmente dolorosas e impactantes que no podemos seguir pasando por alto y que requieren de acción.
Por ejemplo, encontramos en sectores como el trabajo doméstico un porcentaje muy elevado de cerca de un 50% de trabajadoras domésticas que se vieron forzadas a permanecer en los hogares donde trabajaban. También encontramos grandes efectos en la salud mental de las mujeres, más allá de la salud física. Entonces, realmente unas situaciones que ameritan atención y que no pueden cambiar si no hay involucramiento del sector empresarial. Pero también por esto, y entendiendo que si bien hay que empezar por algún lado, con frecuencia las verdaderas transformaciones en materia de inequidad de género depende de confluencia de múltiples actores, el Estado, la sociedad civil, las empresas, los organismos internacionales, y eso fue un gran motivante también para que nuestra fundación se sumara a este esfuerzo que es el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos en Colombia. Efectivamente, yo creo que buena parte del mensaje el día de hoy es que debemos incorporar a múltiples sectores en esta lucha por la igualdad y asegurar mejores condiciones para las mujeres. Definitivamente el sector empresarial tiene un papel que desempeñar en esta transformación. Y rescato también lo que señalaste, Natalie, de que detrás de cada cifra hay definitivamente una historia de vida. Hay mujeres que se han visto desproporcionadamente impactadas por la pandemia y a través de ellas sus familias. Y efectivamente, detrás de cada una hay un conjunto de retos importantes que todos y todas debemos de procurar aportar para poder superarlos. Para quienes se nos acaban de sumar a este foro, yo soy Monserrat Solano, representante adjunta de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Tenemos también a nuestras panelistas, Diana Parra, subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, María Adelaida Palacio, de la Corporación Cisma Mujer, y Natalie Sarmiento, directora de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz. Les quiero recordar al público que pueden hacer sus preguntas a través del chat, ya tenemos varias. Pero vamos a pasar a una segunda parte, a un segundo momento de este panel. Y quisiera comentarles que para la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la recuperación económica debe poner al frente decididamente con acciones afirmativas, como lo planteaban muchas de nuestras panelistas, los derechos de las mujeres, que no son distintos a otros derechos, ¿no? Que son también derechos humanos, de manera que no son opcionales. La oficina aboga por un crecimiento económico con reducción de la pobreza, que afecta de manera más relevante a las mujeres de diferentes edades, particularmente en nuestro continente. Desde Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cuenta con distintos instrumentos y órganos orientados a reducir cada vez más las brechas existentes, pero en particular para eliminar aquellas condiciones sociales, culturales, económicas o incluso de política pública que hacen posible la inequidad. En este sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha presentado una guía con las dimensiones de género de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en la cual se busca que desde el Estado y las empresas se aborden estos temas con especial énfasis. Ustedes nos han contado un panorama complejo, con unos datos alarmantes, pero también con algunos avances esperanzadores, o por lo menos con opciones de cambio, particularmente la integración de distintos actores en esta lucha. Sin embargo, resulta paradójico que un momento en el que los enfoques de género están en el discurso permanentemente de los estados, la sociedad civil, las empresas, la academia, aún nos quedan tantos retos. Y en el marco del trabajo colectivo y los análisis que ha desarrollado en este espacio multiactor, me gustaría preguntarles también cuáles son o deberían ser los próximos pasos y apuestas estratégicas del grupo para asegurar la consolidación de su contribución a transformar las inequidades de género en el ámbito empresarial. Vamos a seguir el mismo orden. Le voy a dar primero la palabra a Diana.
Gracias, Montserrat. Pues mira, yo creo que son varias estrategias que tenemos que trabajar de manera paralela y no, digamos, ni siquiera lineal, sino en forma paralela. La primera es definitivamente necesitamos reactivación económica, pero reactivación económica con enfoque de género. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, uno, en incorporar más mujeres a esos sectores que se han reactivado económicamente, como la infraestructura, ¿no? Sectores absolutamente masculinizados y para los cuales las mujeres no necesariamente estamos formadas, precisamente porque históricamente nos han excluido de los mismos. Yo ahí les quiero contar que, por ejemplo, en Bogotá estamos haciendo una estrategia para precisamente, digamos, disminuir la masculinización de esos sectores y lo estamos trabajando también de la mano con el sector privado. ¿En qué consiste esta estrategia? Lo primero es informar a las mujeres con el SENA, que es como nuestro gran aliado, digamos, en temas de formación para lo técnico, lo tecnólogo, e incluso para poder desarrollar habilidades complementarias y habilidades básicas para desarrollar ciertos oficios. Entonces ahí estamos formando a mujeres para temas concretos y para habilidades concretas de la construcción. De esta manera logramos que estas mujeres que adquieren este tipo de habilidades puedan después incorporarse al sector de la construcción y por supuesto también empezar a desmasculinizar ese sector. Lo segundo, acciones afirmativas concretas que promuevan y generen metas mínimas de empleo, ¿no? Como estas cuotas mínimas o porcentajes mínimos de mujeres que deben ser empleadas en los diferentes sectores. En Bogotá el año pasado, en el mes de diciembre, sacamos un decreto, que es el decreto 332 de 2020, que es precisamente eso, es una acción afirmativa que nos permite decirle a todo el sector público, a toda la administración distrital, que cada vez que vayan a contratar con una empresa, con alguien, tienen que exigirles, dependiendo del sector económico al que pertenece, por ejemplo, esa empresa, una cuota mínima de mujeres. Yo creo que eso es fundamental y eso nos ayuda precisamente a ir incorporando mujeres en sectores masculinizados. Lo segundo es la reactivación económica de esos sectores feminizados como el cuidado, ¿no? Entonces, los jardines, por ejemplo, muchos de los jardines que tenemos en Bogotá privados cerraron. Y cuando estos jardines cierran, ¿qué pasa? ¿Quiénes empleaban estos jardines? Estos jardines empleaban a mujeres que pierden sus empleos y que terminan haciendo labores de cuidado nuevamente en casa y, por supuesto, digamos, no generando ingresos de ninguna manera. Parte de las estrategias es empezar a pensar cómo reactivamos entonces esos sectores económicos feminizados. Sabemos, la experiencia ya nos lo ha dicho, que las mujeres se emplean mucho más rápido en lo que saben hacer. Entonces necesitamos rápidamente reactivar esos sectores que fueron los más afectados por la pandemia y los que todavía no logramos reactivar del todo. Y lo tercero y más importante, digamos, yo creo que tiene que ver, es con todo el tema de poder descargar a las mujeres de esta sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado que se aumentó en el marco de la pandemia, pero que ha sido una constante a lo largo de nuestra historia, digamos, y socialización en el género, y es precisamente esos trabajos de cuidado no remunerado que hacemos día a día. En Bogotá tenemos un proyecto concreto, específico, y yo les decía hace un instante, tal vez la apuesta más importante que se ha hecho en temas de mujeres en los últimos 100 años en Bogotá, sino más, y es el sistema distrital de cuidado. Este sistema distrital de cuidado busca reconocer que existen los trabajos de cuidado no remunerados, redistribuir estos trabajos de cuidado no remunerados entre hombres, entre mujeres, entre la sociedad, entre el Estado, entre el distrito, entre la nación y la ciudad, y por supuesto también reducir esta sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado. Si no le liberamos tiempo a las mujeres, no vamos a lograr que las mujeres, incluso aquellas que estaban empleadas antes de la pandemia, que pasaron a cuidar, vuelvan a generar ingresos, ya sea porque están generando ingresos a partir de emprendimientos o otro tipo de acciones, o sea porque se están empleando. Aquí lo fundamental es poderle darle tiempo a las mujeres, incluso para que puedan respirar, tener un momento de descanso, de respiro. Entonces yo creo que estas tres estrategias toca articularlas, toca manejarlas de manera conjunta y en paralelo. Esto no es como, ok, listo, empezamos entonces a reactivar el sector masculinizado y vamos metiendo a algunas mujeres. No, no, no. Esto es todas las formas de lucha en conjunto, al mismo tiempo, en paralelo, y de lo contrario, digamos, si no, no lo vamos a hacer. Y yo creo que un punto, y con este cierro, muy importante, es precisamente incorporar el enfoque de género de manera transversal en esos sectores de la administración distrital, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, no sé, son sectores que
unos manejan la plata, pero otros ponen también estrategias concretas a desarrollarse y que van a generar también empleabilidad. Si no incorporamos enfoque de género en esos programas, en esos proyectos, incluso en esas políticas que se hagan de reactivación económica y generación de ingresos, definitivamente las mujeres no vamos a quedar, digamos, ni visibilizadas ni nos vamos a ver beneficiadas por esas mismas políticas. Y en eso la administración distrital, digamos, se encuentra absolutamente comprometida. Nosotros tenemos la estrategia de transversalización de género y en nuestro marco la estrategia de empleo y emprendimiento, uno de los objetivos de esa estrategia es precisamente incorporar el enfoque de género de manera transversal, pero también desarrollar un sello de igualdad de género que también premia a quienes lo están haciendo bien. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, digamos, lo dejo un poco ahí para darle paso también a mis queridas compañeras y panelistas que están aquí presentes. Muchas gracias, Diana. Y sí, efectivamente, un momento en el que todos los estados están conversando y dialogando sobre el tema de la reactivación económica a partir de la crisis que se ha generado con la pandemia. Efectivamente debe haber un enfoque de género en estas políticas y ese enfoque de género debe ser transversal porque debemos tomar conciencia de que no puede haber una reactivación económica excluyente y sin las mujeres. Yo quisiera ahora darle la palabra a Adelaida Palacio de Sisma Mujer. Adelante, Adelaida. Gracias, Montserrat. Una pregunta muy importante porque las estrategias necesariamente van atadas a los retos que tenemos y creo que son enormes y que hay que empezar a ponerlos sobre la mesa porque no siempre para el sector empresarial y los impactos que generan a las mujeres han estado tan claros. Entonces, lo primero, yo creo que la pandemia fue una gran oportunidad en el sentido de poner sobre la mesa de manera más latente esta necesidad. Pero la deuda de trabajar por las mujeres en torno a su lugar en el sector público y lo que implica su relación con las empresas, no solo como empleadas, sino como parte de una comunidad que también se relaciona con las empresas, es un tema que históricamente no lo hemos abordado como debería. Entonces yo creo que la primera estrategia es reconocer y visibilizar y también discutir entre todos los actores qué significa el género, porque creo que en últimas la brecha que existe entre lo que hemos intentado y la realidad pues todavía deja un hueco muy grande y creo que hemos interpretado los derechos de las mujeres y el género de una manera muy superficial. Entonces creo que hay unas necesidades de producir conocimiento al respecto, de discutir y visibilizar esta deuda histórica que tenemos con las mujeres y que en términos de la emergencia sanitaria se hizo más latente y creo que también tenemos una necesidad de empezar a escuchar a las mujeres, porque en últimas este es un escenario donde las mujeres aún no expresan de manera contundente sus necesidades. Hemos hablado de lo que pasa en la violencia intrafamiliar, hemos hablado de lo que implica el cuidado no remunerado, pero cuando nos relacionamos con el término de nuestro trabajo, de lo que implica allí, pues las mujeres todavía no lo conversan, porque existe un gran temor a ser catalogadas, despedidas o a no cumplir con los estándares de mimetizarse en roles masculinos para triunfar en sus espacios laborales. Entonces creo que las estrategias van desde la producción teórica hasta volver a poner sobre la mesa lo básico y es qué entendemos por el género. Y creo que tenemos que trabajar en que no existe la debida diligencia empresarial a medias, no existe debida diligencia a la cual luego le ponemos el adorno de la palabra género. La debida diligencia es total y es total cuando incluye las necesidades de las mujeres y los derechos de las mujeres. Entonces creo que nuestros retos son de visibilización, de producción teórica, de empezar a escuchar a las mujeres, qué es lo que tienen para decir. El método feminista por excelencia es la concienciación y cuando escuchamos a las mujeres sabemos en dónde están los retos y las necesidades de las mismas y a empezar a tener un compromiso. Lo hemos discutido muchas veces en estos espacios de trabajo y creo que es pasar de la intención a la materialización. Y hoy tenemos una oportunidad maravillosa de haber descubierto lo que implica para la sociedad el no tener en cuenta a las mujeres. Creo que todos los riesgos que se materializaron con esta emergencia sanitaria venían siendo enunciados desde hace muchísimo tiempo. Venían viéndose
en otras dimensiones sin que le pusiéramos muchísima atención. Entonces yo creo que estamos en un momento oportuno para empezar a reflexionar sobre esto, a empezar a tomar acciones que permitan realmente contar con una debida diligencia empresarial que únicamente se puede entender completa cuando involucra los derechos de las mujeres, y también de abrir la posibilidad a ver las mujeres cómo estamos interactuando en este escenario. No solo somos empleadas, sino qué tipo de empleo tenemos, cómo estamos promoviendo las voces y el trabajo de las mujeres, cómo nos relacionamos las empresas con las mujeres del entorno al que impactamos o con el que tenemos constante relación. Entonces creo que los retos son muchísimos y por dicha la voluntad también. A mí me agrada mucho estar en este espacio con una iniciativa multiactor, de oír todo lo que Bogotá está haciendo para aprovechar en esta reactivación económica e involucrar a las mujeres, y creo que ese es un camino certero que tiene muchísimos retos y muchísimo trabajo a largo aliento, pero que yo creo que abordarlo sin duda es una inversión que se verá en el corto plazo. Entonces, en torno a retos creo que están todos, y creo que lo que hay que hacer es empezar a concretar y a trabajar claramente en darle sentido a esto que significa el género, no solo en lo superficial, sino en la materialización. Gracias, Adelaida, por recordarnos que no existe una debida diligencia parcial y que efectivamente debemos promover una mayor conciencia para pasar de la intención a la acción. Le doy la palabra a Natalie Sarmiento. Bueno, no, gracias por hacernos esta pregunta. Yo quisiera centrarme un poco en posibles pasos y apuestas estratégicas también del grupo temático, ¿no?, de género, empresas y derechos humanos que se ha configurado en Colombia, y empezar por destacar el gran potencial que ya de por sí tiene ese escenario para transformar estas inequidades de género por la sola confluencia de múltiples actores interesados y con capacidad de influir en esta agenda, lo cual hace de entrada este escenario como un espacio muy poderoso para intercambiar experiencias, para generar nuevas alianzas, para impulsar esfuerzos existentes y también crear nuevas oportunidades que ayuden a encontrar ángulos distintos que verdaderamente lleguen a la sustancia o al fondo de lo que estamos viviendo. En este sentido, este espíritu colaborativo y la convicción frente al cambio es algo sobre lo cual puede y debe apalancarse el grupo temático para llevar a cabo esta contribución al diálogo, de esta contribución, ¿no?, del diálogo a las acciones de impacto en Colombia, que quizás conecta precisamente con lo que nos estaba comentando María Adelaida, de pasar de la intención a la acción, ¿no? Y es así como pensaría que al menos en el corto plazo se pueden avisorar varios pasos y apuestas estratégicas para este grupo. Y para ejemplificar, mencionaré solo algunas. Por un lado, a nivel empresarial, el grupo temático podrá apostarle a la consolidación y mayor divulgación de técnicas de implementación y herramientas de medición y seguimiento a las conductas empresariales en materia de género. En este espacio se han puesto de presente distintos mecanismos, herramientas vigentes, pero sin duda el camino sigue siendo largo por recorrer y es claro que se necesitan desarrollos adicionales que no solo abarquen la heterogeneidad empresarial, que siempre es un reto, ¿no?, sino también la integralidad de lo que implica contar con un enfoque de género en el día a día de los negocios y que trascienda, parafraseando aquí un poco también lo que se comentaba hace un momento, un abordaje cosmético, ¿no? También a nivel de política pública, me atrevería a decir que Colombia está frente a al menos dos cambios. Uno es un cambio de gobierno en agosto del próximo año y además una finalización de la vigencia del actual Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en diciembre del 2022. Y por eso el grupo temático tiene la posibilidad de generar contenidos e influir para que en medio de esta transición y en una eventual renovación del Plan Nacional de Acción se contribuya a la calidad de esta política con insumos claros, concretos y contundentes que conduzcan a una verdadera incorporación y además una incorporación coherente de los asuntos de género en lo que tiene que ver con el ámbito empresarial.
Y por último, a nivel interno, igualmente será importante en el grupo seguir consolidando su funcionamiento y animando a distintas organizaciones a acercarse a este espacio de tal manera que se pueda amplificar el efecto virtuoso que tiene una iniciativa de esta naturaleza. Eli, por estos aportes, por recordarnos la contribución y también las potencialidades del Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos de Colombia. Tenemos 7 minutos más. Quisiera leer alguna de las preguntas. Particularmente quisiera pedirles que si pueden aportar a esta pregunta que nos hace Daniela, quien plantea si desde las diferentes iniciativas se ha identificado algunos sectores que estén presentando mayor riesgo para las mujeres dentro del contexto empresarial. Ya Diana, y creo que todas han tocado en realidad el tema de el sector de los cuidados, pero si hay algunos sectores a nivel empresarial en los que haya un mayor riesgo en este momento. No sé si Diana nos puede aportar al respecto. Diana. Gracias, Montserrat. Pues mira, como lo mencionaba en mi anterior intervención, las afectaciones económicas y laborales han sido exponenciales para todos y por supuesto para las mujeres. Y efectivamente ese por supuesto simplemente habla de esa profundización de las desigualdades de género que no se ha hecho esperar, ¿no? Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que uno, la gran pérdida de empleos y la priorización de reactivación en sectores altamente masculinizados definitivamente nos está pegando duro, y perdón que utilice ese término tan violento, pero sí es muy violento, digamos, en términos de cómo está funcionando esta reactivación económica a nivel país, y yo creo que esto también responde, por supuesto, a una dinámica mundial. Lo segundo es este incremento de la pobreza de tiempo, que principalmente ha ocasionado que las mujeres no puedan tener una vida de equilibrio, teniendo en cuenta la alta carga de labores de cuidado no remunerado y que por supuesto muchas de las que, como les decía yo hace un instante, las que perdieron su trabajo, entonces ahora están cuidando y tienen esta carga y esta sobrecarga de cuidado y difícilmente están pudiendo salir siquiera a buscar empleo. Ahí es importante mencionar que el cierre de escuelas, de guarderías y hogares geriátricos, en la actualidad, por ejemplo, el 30% de las mujeres de Bogotá, es decir, 1.2 millones de mujeres, se dedica principal o exclusivamente al trabajo de cuidado no remunerado con un promedio de 10 horas diarias. Entonces, simplemente doy esta cifra para mostrarles y mostrar un poco, digamos, de evidencia de cómo el trabajo de cuidado no remunerado nos afecta de manera sustancial, digamos, la posibilidad de poder desarrollar, digamos, ingresos y de emplearnos, y como decía ahorita una de las panelistas, de poder participar también en los diferentes niveles y en la toma de decisión, incluso para que pues podamos tener unos ingresos y podamos tener, digamos, mayores y mejores derechos laborales también. Yo creo que los desafíos que conlleva reducir los impactos y las inequidades de género inexistentes y, por ejemplo, pertenecer a este grupo temático de género de empresas y derechos humanos contribuye a afianzar acciones conjuntas gracias al diálogo constante con perspectivas y background distintos, lo cual, por supuesto, va a enriquecer las conversaciones. Y aquí simplemente mencionarles, les voy a quedar debiendo la cifra, pero hace unos días hacíamos unos análisis internos en el Comité de Reactivación Económica que tiene Bogotá, y es que estamos viendo una preocupación, y es que incluso las mujeres están perdiendo empleo y participación en sectores en donde ellas participaban de manera masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres están empezando a emplearse en sectores que eran también feminizados, y que por supuesto esto va a afectar la posibilidad de que las mujeres vuelvan a esos empleos que, como lo decía también hace un instante, pues nosotras nos empleamos más rápido en lo que sabemos hacer. Ejemplo claro y básico de esto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de restaurantes, ¿no? Digamos, los meseros, las meseras. Anteriormente uno veía incluso mucho más mujeres haciendo este tipo de labores, y después de la pandemia estamos viendo un boom de meseros en diferentes restaurantes, y eso efectivamente habla de un
problema sistemático y que rápidamente vamos a tener que tomar, digamos, acciones para que no dejen de emplear a los hombres, no se trata de eso, pero que sí, digamos, esas plazas de trabajo que anteriormente ocupaban mujeres se sigan respetando. Y yo creo que eso va a ir muy de la mano con acciones afirmativas que ya estamos empezando, digamos, a pensar y que ya se están empleando, y es darle beneficios también a empresas que emplean no solamente a jóvenes, sino que emplean, por ejemplo, a mujeres jóvenes. Entonces ahí entra mucho el enfoque interseccional. Pero ese es uno de los grandes, digamos, problemáticas que estamos viendo y que efectivamente está afectando la empleabilidad de las mujeres, y es la pérdida de esas plazas de trabajo que ya eran de ellas. Mil gracias a ustedes. Gracias. Natalia, Adelaida, tenemos 30 segundos cada una porque nos queda menos de un minuto para terminar el panel. Gracias. Únicamente dos mensajes. Uno, efectivamente, ¿no? Vimos que entre los sectores más afectados por la pandemia están el de restaurantes, hoteles, trabajo doméstico, comercio minorista, ¿no? Si bien todos los sectores económicos tienen impactos distintos y en proporciones diferentes sobre las mujeres. Ese como primer punto, ¿no? Y lo segundo, pues también a destacar en este contexto es la importancia de que, independiente también de los sectores, se logre capturar cómo es que se transmite este enfoque de género en su desempeño cotidiano para efectos efectivamente de prevenir estos impactos que suelen ocurrir pues en las mujeres en el contexto de pandemia, pero también que ya existían previamente. Gracias, Natalie. Me están diciendo que lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, perdón, Adelaida, pero quisiera recordarles a todos y todas que pueden enviar sus comentarios a la hoja de ruta regional hasta el 10 de octubre. Esos comentarios los pueden dejar en la página web del foro. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a nuestras queridas panelistas por los aportes que han hecho esta mañana. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias.